Buenísima. Color, equilibrio, jugada, sabe mostrar su paleta, logra impactar, me fascina, con un signo de admiración al final. ¿Qué es esto? Este es uno de los comentarios, uno de los apuntes que en la cuenta de Instagram de En Perspectiva han ido apareciendo desde el domingo de noche, cuando presentamos a la firma de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Como se llama, María José Tapié. El cuadro, este que yo tengo a mi espalda, que ahora dentro de unos minutos va a tener Romina a su espalda, se llama Abracadabra, Arlequinas Mágicas. ¿Y qué es eso de abracadabra? Recuerden, cuando la presentamos ayer, dijimos, a María José le apasiona el pensamiento esotérico. Mezcla la pintura con la escritura buscando transmutar los colores en magia. Muy fuertes, intensos. Tenemos verde, tenemos rojo, naranja. ¿Cuántas mujeres, además, no? Mujer. Sí. Las arlequinas mágicas. Yo, la verdad, desde que me dijeron quién venía y me mostraron los ejemplos de su trabajo, lo único que acumulo son preguntas. O sea, si a mí me tocara hacer la entrevista que va a hacer Fernando Medina mañana con ella a 12:30, adelantarle la producción. El diálogo duraría 1 hora. Pero no, tiene que ser un poco más corto. Uruguay está dando los primeros pasos para posicionarse en el mercado de la producción de hidrógeno verde. En principio tenemos algunas ventajas, porque ese gas puede producirse en base a recursos renovables que abundan entre nosotros, concretamente la energía eólica y el agua. De hecho, ANCAP lanzó este mes el programa H2U, que busca captar inversión privada en infraestructura para producir, almacenar y distribuir hidrógeno verde. ¿Cuál es el potencial del hidrógeno verde acá en nuestro país? ¿Qué destino puede tener la producción uruguaya de ese gas? ¿Cómo ven las empresas? ¿Cómo ve la academia los pasos que está dando el Estado? Bueno, ese es el tema en los próximos minutos. Voy a presentarles a los invitados que me acompañan, los tres acá en el estudio. Un acontecimiento, ¿no? Estamos volviendo a las charlas mano a mano. Primero, Ana Inés Torres, ingeniera química, docente grado 3 del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de la República, miembro de la Red Académica del Hidrógeno en Uruguay. Ana Inés, bienvenida. Muchas gracias. Más cerca del micrófono mejor. Sigo, Jorge Ferreiro, ingeniero industrial, que junto a Juan Tomasini lidera el equipo de hidrógeno en ANCAP, ¿verdad? Correcto. Más cerca del micrófono también. Bienvenido. Y el tercer saludo es para Fernando Scheich, ingeniero químico, socio fundador de SEG Ingeniería, director de la unidad de negocios en hidrógeno verde en SEG Ingeniería. Fernando, también, bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bueno, vamos a tratar de meternos a fondo en esto, vamos a tratar de ayudar a que los oyentes se ubiquen en el futuro, mejor dicho, en el presente, pero sobre todo en lo que se viene. Y para eso lo primero es una definición básica. ¿Qué es el hidrógeno? Y a continuación, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Va tú? ¿Va a la academia? Sí, arranco nomás. Bueno, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más fundamental y en grandes rasgos, digamos que todo lo que está a nuestro alrededor está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea que es un elemento muy importante. Dentro de la industria química es una materia prima fundamental, que hoy en día se utiliza muchísimo como materia prima, ¿no? En la fabricación de polímeros, en la fabricación de combustibles también, en diversas aplicaciones. En Uruguay no hay siderurgia, pero también ahí también está presente. Y actualmente lo obtenemos básicamente a partir de reformado o a partir del gas natural, o en Uruguay se obtiene en ANCAP por reformado de naftas. O sea que a partir de... Reformado de naftas. ¿Qué parece complicado, pero bueno, la idea es que se obtiene a partir de fósiles. Ajá. O sea, cuando nosotros queremos descarbonizar la economía, tenemos que descarbonizar, sacarnos el carbono, pero también el hidrógeno actualmente se obtiene de fósiles. O sea que también deberíamos tenerlo de un lugar más renovable. Uh-huh.
Y ahí es donde surge el concepto del hidrógeno verde, que el hidrógeno verde en sí tiene una definición bien específica, que es hidrógeno a partir de electrólisis de agua, utilizando fuentes de energía renovable, en particular eólica, solar y de hidroeléctrica, ¿no? Si ya estamos hablando de energía nuclear, ahí pasa a ser hidrógeno rosado. Y bueno, y hay otros colores de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no tiene color, pero se ha denominado una gama de colores del hidrógeno según qué tan renovable sea ese hidrógeno que estamos obteniendo. Seguimos a ver un poco más. El hidrógeno, entonces, la tendencia es a sacarlo del agua directamente, ¿no? Descomponer la molécula del agua por medio de la electrólisis. Claro. Para eso se necesita electricidad y bueno, según cuál sea el origen de esa electricidad es que tendremos hidrógeno verde o no, pero a ver, vayamos más a fondo en eso. Bueno, eso es un proceso muy sencillo que todos creo que en el liceo, en la escuela lo hicimos, la electrólisis, ¿se acuerdan? Ponían un poquito de agua, 2 electrodos y salían burbujitas de oxígeno de uno y de hidrógeno de otro. Esa es la cosa más sencilla. Como decía Ana Inés, lo fundamental para que el hidrógeno sea verde es que la energía eléctrica que uso para hacer ese proceso de descomposición sea de origen renovable, o sea que no haya emisiones en ninguna parte de la cadena, de la producción de, digamos, de electricidad hasta el uso en la electrólisis. Claro, porque se podría utilizar energía eléctrica proveniente de la central Valle, ¿no? Exacto. No. En ese caso no tendríamos hidrógeno verde, porque Exacto. la central Valle funciona con combustibles fósiles. Se trata de generar el hidrógeno descomponiendo la molécula del agua con energía eléctrica proveniente, por ejemplo, de molinos, de aerogeneradores. Sí, lo que tenemos en Uruguay, aerogeneradores, parques solares y energía hidroeléctrica. Si la electricidad que se usa es de fuente renovable, tenemos hidrógeno verde. Es correcto. O sea, tenemos el mejor hidrógeno, el más bueno. El más bueno. El más amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, avancemos un poco más. Las ventajas, ¿cuáles son las ventajas del hidrógeno como combustible? La ventaja del hidrógeno como combustible son principalmente, además de que esto es verde, tiene una alta densidad energética. O sea, hay mucha energía por masa. Y eso lo hace muy interesante para aplicaciones de, por ejemplo, transporte. Porque en definitiva en el transporte uno necesita cargar toda esa energía a bordo, como uno carga el tanque con nafta, ¿no? Bueno, la energía va a bordo del vehículo. Entonces, en el caso de hidrógeno también, el hidrógeno va en un tanque del vehículo y cuando menos pese eso, mejor para el vehículo. Tanto para un vehículo, digamos, liviano, pero sobre todo para los vehículos pesados. Si yo tengo un camión de transporte de carga que digamos, recorre muchos kilómetros con muchas toneladas de carga, necesito mucha energía. Y esa mucha energía puesta con hidrógeno son unos pocos kilos que me da una larga autonomía, por un lado. Y por otro lado, cuando llego a la estación de servicio de hidrógeno, que el surtidor es un surtidor igual que el de diésel o el de nafta, tiene una manguera que se conecta, también lo cargo en unos pocos minutos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del usuario, del transportista o de la empresa, digamos, de ómnibus suburbano, urbano o interdepartamental, el esquema de uso para él es totalmente análogo al diésel, pero sin emisiones. Por supuesto, porque el hidrógeno genera electricidad a bordo del vehículo y esa se usa para mover motores eléctricos. Los vehículos a hidrógeno son vehículos eléctricos. Bien. ¿Más ventajas del hidrógeno o del hidrógeno verde en especial? En general del hidrógeno, sobre todo el verde, que permite no solamente estas aplicaciones que mencionábamos recién directamente con el hidrógeno, sino que permite otras moléculas derivadas verdes también. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, uno con el hidrógeno verde puede combinarlo, por ejemplo, con carbono y formar hidrocarburos verdes. Ya sea, no sé, por ejemplo, un ejemplo bastante difundido hoy en día, o bastante difundido, pero que ya se nota que hay proyectos en el mundo, son, por ejemplo, jet fuel, que es el combustible, es queroseno, básicamente, el combustible de los jets, de los aviones, se produce a partir de hidrógeno verde y carbono capturado, o del aire, o de una fuente de carbono, que lo que se busca para que sea verde, que sea una fuente biogénica, es decir, que sea no un carbono de origen fósil, sino, por ejemplo, de una quema de biomasa, por ejemplo. Entonces, y además hay otros productos derivados del hidrógeno verde que generan lo que llaman las moléculas verdes. Por eso se le llama a todo este mundo, se le pone el nombre que es Power to X, es decir, potencia a un producto X. Si la potencia es verde, ese producto X es verde. Bien, esto está interesante, creo que no es de lo más conversado. Agrego ahora la pregunta por el otro lado, ¿qué desventajas tiene o qué inconvenientes tiene el hidrógeno?
Bueno, el transporte, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos lo producís y lo consumís en el lugar donde se produce, ahí, bueno, es fácil lo cargas en el auto a una determinada presión y andás determinado tiempo. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en que lo tenemos y vamos a generar para exportar el hidrógeno, ahí ya tendríamos que pensar en alguna molécula que sea más densa, incluso algún líquido para poder exportarlo, si no nos sale carísimo, porque el hidrógeno también es un producto peligroso, ¿no? Tiene sus cuestiones de seguridad que también hay que tener en cuenta, sobre todo si vas a transportar largas distancias. La solución entonces es licuarlo, o sea, producir primero el gas hidrógeno, después licuarlo, licuado transportarlo y volver al gas. Esa es una solución. O combinarlo con algo. O combinarlo con alguna otra molécula que capture muchos hidrógenos. Y ahí hay todo un montón de moléculas que se llaman los carriers orgánicos, puede ser el amoníaco, es otra molécula que se está pensando. Hay varias. Claro. No. Bien. Digo, si querés, de una forma el hidrógeno, lo interesante del hidrógeno es que es como una forma muy eficiente de empaquetar energía renovable. Exacto. La energía renovable genera electrones. Ajá. Los electrones son notoriamente difíciles de almacenar y de transportar. Notoriamente difíciles, sobre todo en enormes cantidades. En cambio, el hidrógeno, digamos, lo que haces es empaquetar esa energía renovable bajo esa forma de hidrógeno o derivados de amoníaco u otros que te permiten transportarlos en grandes cantidades y poder llevar energías renovables de países y regiones que tienen una gran abundancia hacia aquellos que tienen una falta. Y ese es un comercio internacional muy interesante que se va a ir dando y que es como, digamos, la sustitución natural del comercio digamos, de energéticos fósiles. Lo que hoy llevamos petróleo y gas natural, bueno, en el futuro llevaremos, en un mundo descarbonizado, llevaremos hidrógeno. Fernando, ¿ibas a agregar algo? No, que visto desde el lado, iba a complementar un poco lo de Jorge, visto desde el lado país o empresarial también, los dos tienen la misma idea y están alineados, es una manera de exportar energía, y en este caso renovable. El Uruguay todos sabemos que tiene una posibilidad de instalar energía renovable que recién comienza, es decir, para el espacio que hay y el recurso que tenemos. Entonces esto es una manera, como se mencionaba recién, de exportar energía renovable. Y yendo un poco a las desventajas. Y con un detalle, además, en el caso de la energía eólica, el desafío que existe es que muchas veces se produce más que la que se puede consumir, ¿no? Bueno, y como decía, no se puede almacenar electrones per se. Ahí está. Entonces, y naturalmente, ¿a dónde podríamos exportar energía eléctrica nosotros? A Argentina y Brasil, nuestros vecinos. En cambio, con el hidrógeno o derivados del hidrógeno, el mundo, o sea, a cualquier lado podría ser, ¿no? Sí, sigo razonando. Supongamos que en determinado momento nos sobra generación de energía eólica. Primera alternativa, exportarlo a Argentina y Brasil. Y si que no es lo que está pasando, ¿no? Está, pero y si no nos compran, marchamos. Sí. Nos clavamos con Por esa... suerte tenemos dos vecinos. Si tuviéramos uno, pero si el no, hecho de tener dos está bueno, pues podés jugar un poco ahí a negociar. Pero si no nos compran, esa energía se pierde. De esta manera se aprovecharía. Habría una forma de aprovechar toda la energía eólica siempre. Sí, hay un tema que vos hiciste una pregunta anterior que era una desventaja. Yo le veo pocas desventajas, porque incluso el tema del manejo es un tema que está bastante difundido y seguro hoy en día. De hecho, es un gas o sea, si fuera el hidrógeno, ¿no? Y el amoníaco, el handling del amoníaco hace años que existe, y del metanol también, y del jet fuel también. O sea que son productos que hoy en día se comercian a nivel mundial muy abundantemente. Pero una de las desventajas momentáneas, que es la que todos aspiramos a que eso cambie, es el precio. Es decir, el hidrógeno verde hoy en día, a pesar de lo barato de las energías renovables, sigue siendo un poco más caro que el hidrógeno llamado gris, que es el obtenido de los hidrocarburos. Eso tiende a bajar. ¿Cómo tiende a bajar? Puede bajar, obviamente, por un aumento de escala, de producción, etcétera. Algunos países, especialmente en Europa, se están adelantando a eso y están creando algunos mercados artificiales para acelerar esa baja de precio, para que no se dé dentro de 20 años. Artificiales. Sí, es decir, subsidios, para decirlo de alguna manera. Van a importar productos derivados de hidrógeno verde pagando un poco más durante determinado tiempo, con la idea de que eso vaya tendiendo a desaparecer, ¿no? Bueno, ¿sí? Sí, no, yo quería hacer una acotación ahí, porque capaz que también hay algunas cuestiones que
a veces, claro, entra dentro de todo el mundo verde, ¿no? Entra dentro del todo el mundo verde y capaz que hay cierta confusión. Cuando hablamos de hidrógeno verde, es hidrógeno obtenido a partir de electrólisis de agua. Pero hay otros hidrógenos renovables, como por ejemplo, cuando tú tienes la biomasa que tiene carbono, oxígeno e hidrógeno, por reformado, por gasificación, podés tener gas de síntesis, que es monóxido de carbono e hidrógeno. Ese hidrógeno, si bien no es la definición de hidrógeno verde, también te permite entrar dentro de toda la cadena de petroquímicos verdes. Y cuando hablamos de que el transporte del hidrógeno es complejo, hablamos del transporte de hidrógeno como hidrógeno licuado. Digo, obviamente, si nosotros pensamos en exportar metanol, por ejemplo, o pensamos en una síntesis de Fischer-Tropsch, en donde ya nos va a dar biocombustible de aviación, green diesel y naftas, green naftas, ahí tenemos productos verdes y Uruguay podría, por ejemplo, empezar a competir en un mundo que nosotros no estamos hoy, que es en el mundo de la petroquímica, a través sobre todo de las green naftas, que se producen en conjunto con los combustibles de aviación. Entonces, claro, el transporte, cuando decimos el transporte es complejo, es del hidrógeno licuado, no es de los productos de hidrógeno. Los productos de hidrógeno son sí más fáciles de transportar y el mundo está yendo hacia ese lado, ¿sí? Hacia todo verde. Se están abriendo en esta charla una cantidad de ventanas, Sí. una cantidad de caminos, de plataformas, de posibilidades. Pero volviendo al hidrógeno, ¿por qué tenemos en los últimos tiempos este interés tan fuerte? Por el hidrógeno verde en particular. No estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando de un invento de hace 2 o 3 años, ni que se le parezca. Entonces, hay 3 razones fundamentales. O sea, primero, vamos a ver. El hidrógeno más o menos hoy en el mundo se produce en 100 millones de toneladas. Y esta, digamos, producción viene desde hace unos 50 años. O sea, es una cosa que históricamente está instalada. Pero está instalada dentro del mundo industrial. Nunca ha salido del mundo industrial. Ahora se trata de llevarlo al mercado del transporte y a otros mercados. Las 3 condiciones fundamentales que coincidieron en el tiempo y que hacen que, digamos, el hidrógeno ahora esté en la palestra y haya ese enorme interés mundial son: la primera, el tema ambiental. O sea, realmente tenemos que descarbonizar la sociedad y el mundo, ¿ah? Y ese tema además entró en la agenda social por primera vez en la historia. O sea, hasta ahora, ¿qué interesaba la energía? Que fuera accesible y disponible. Yo quiero tener energía y quiero tenerla barata. Pero nunca me preocupé si eso tenía una externalidad negativa, si tenía emisiones, si había calentamiento global. Eso sí está en la agenda social muy fuerte y por tanto en la agenda de los gobiernos. Ese es el primer driver muy fuerte que antes no existía. El segundo driver ya lo mencionó Fernando, es el tema de la baja de costos. A medida que se va escalando, se va bajando los costos de capital de los equipos y el costo operativo, que es el principal, que es la energía eléctrica. Y el tercer driver es que hay un gran apetito, digamos, de los inversores, de todos los mercados financieros y de inversión, por apostar e invertir en energías verdes. Porque es la apuesta a largo plazo. Si yo hago apuesta en energías fósiles, seguramente son negocios de muy largo plazo y van a ser muy riesgosos, porque el mundo se está yendo de esos negocios. Entonces, tanto las empresas que financian, los fondos de inversión, todo lo demás, como hasta las mismas petroleras mundiales, todas, Shell, BP, todas están poniendo una pata en energías renovables sin hidrógeno. Yo creo que esas 3 cosas se alinearon y es lo que en este momento está poniendo el hidrógeno en el lugar que tiene. Yo quiero agregar una cosa interesante, que claramente todavía no llegó al precio similar al hidrógeno, eso ya lo dijimos, ¿no? Pero ¿no llegó el precio? Al precio similar al hidrógeno gris, digamos. El hidrógeno verde todavía está más caro que el hidrógeno gris. Ahora bien, para tener un hidrógeno verde barato, es decir, competitivo, o más competitivo, se requiere un muy buen recurso renovable, es decir, o eólico o eólico solar combinados. Uruguay no tiene el mejor recurso ni eólico comparado, por ejemplo, con el sur de Chile, Magallanes o la Patagonia Argentina, ni tampoco el recurso solar que tiene el norte de Chile, por ejemplo, o el eólico del norte de Brasil. Sin embargo, tiene 2 características. Una que la mencionó recién Jorge, que los mercados y los inversionistas buscan también cierta seguridad. Y eso sí lo da el Uruguay. Es decir, Uruguay tiene una posición hoy en día de no solamente seguridad jurídica a largo plazo, reglas claras, etcétera, sino además bajas tasas para invertir. Y eso por la categoría de la deuda dinero, uruguaya. Exacto. El costo del dinero en Uruguay es bastante más bajo que en nuestros vecinos. Aguante el investment grade, dirán algunos. Sí. No, pero ese tema es fundamental. O sea, los tres temas que mencionó Jorge son fundamentales. Pero ese tema es uno de los pilares para que el Uruguay tiene que sostener para que esto sea una realidad. Porque atrás de esto son inversiones millonarias. Porque para que sea verde 100% tiene que haber
tiene una generación dedicada a eso. Nosotros no podemos tomar de la red, ¿tá?, para que sea considerado en algunos mercados 100% verde. Entonces tiene que haber una generación dedicada para eso. Esa es una de las ventajas que... Tiene que haber una generación dedicada, o sea, tiene que instalarse una generación de energía eléctrica específica para la producción. O por lo menos asegurarle al que va a comprar ese hidrógeno verde o ese derivado de hidrógeno verde, de alguna manera transparente, que es 100% verde la energía que se utilizó, 100% renovable. ¿Okay? O sea, ahí yo creo que una cosa, que también, digamos, en definitiva, cuando estás hablando de un proyecto de pequeña escala, alcanza con los excedentes que tú mencionabas. Claro. Pero cuando hablas de un proyecto de gran escala, es tanta la energía que multiplica por varias veces la energía que hoy Uruguay produce con esa fuente. Entonces tenés que ir realmente a una fuente dedicada a eso. Sí, dedicada. ¿Ibas a agregar algo, Inés? No, lo que coincido, en realidad el tema grande es la descarbonización, y para descarbonizar, como empecé la charla, casi todo lo que está a tu alrededor es carbono, hidrógeno y oxígeno, y el carbono y el hidrógeno hoy los tenemos de fósiles y tenemos que pasar a ser más verdes. Eso. El hidrógeno verde viene por ese lado, y también tenemos la otra pata, que es los carbonos, que no vienen de fósiles, sino que provendrán de biomasa o de carbono capturado del ambiente. Y hablábamos de Uruguay, de hecho Fernando empezó a hablar de Uruguay. ¿Qué condiciones tiene Uruguay? ¿Agregarían algo más? Sí, hablamos de esa que ya hablamos. Uruguay tiene a su vez una disponibilidad territorial, o sea, es un gran parque eólico Uruguay, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene quizás una desventaja, que yo siempre hacemos una correlación. El parque eólico que está más al norte y el más al sur, el diagonal, los más lejanos, casi que cuando hay viento para los dos, y cuando no hay viento para ninguno de los dos. Lo cual no es tan bueno eso, porque no da una complementariedad en momentos que uno necesita. Hay una pequeña diferencia, sí, pero es muy chico el Uruguay en ese aspecto, y es muy plano, etcétera. También tiene otra cosa muy interesante, que es la complementariedad solar-eólica. Es decir, tanto en el día, es decir, el viento, normalmente, cuando estamos hablando de un día tipo de viento, el viento baja al mediodía y sube en la tarde, que es cuando el sol tiene su mayor entrega de potencia, de energía. Eso en el día. Pero también ocurre esa complementariedad en el año. Es decir, en el invierno, que es cuando hay más viento, es cuando hay menos sol también. Entonces, eso genera que, a pesar de no tener el mejor recurso ni eólico ni solar, en el recurso híbrido, Uruguay tiene una buena posición y podría llegar a tener precios bastante buenos, competitivos, ¿no? Quizás hay otra cosa que quisiéramos agregar ahí, que creo que más adelante vamos a hablar del tema de la parte del hidrógeno costa afuera. Enseguida, viene enseguida. Pero... y ahí, digamos, también hay que pensar que Uruguay no es solo el territorio que conocemos en tierra. Uruguay tiene mar territorial y zona económica exclusiva que tiene más área que el propio país. Es así, es así. No siempre lo pensamos, pero es absolutamente así. Es absolutamente así. Entonces, y en ese área hay un recurso eólico que aún es mejor que en tierra. Ajá. Bueno, quedó la pelota picando para que nos metamos enseguida en esta iniciativa que ha lanzado ANCAP, la de H2U, que busca fomentar la inversión privada en granjas eólicas destinadas a producción de hidrógeno verde, con dos patas, ¿no? Construcción de granja eólica onshore, en tierra, y construcción de granja o granjas eólicas en el mar, en ese mar territorial. Ya nomás creo que la exposición el resumencito que hice, debe generarle a los oyentes una cantidad de preguntas, ¿no? Así que vengan, bienvenidas las preguntas, que esas y otras que tengan sobre el hidrógeno verde van a formar parte de la mesa enseguida en la segunda parte. Uruguay está dando los primeros pasos para posicionarse en el mercado de la producción de hidrógeno verde, un combustible abundante y que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué potencial tiene el hidrógeno verde acá en nuestro país? ¿Cómo se ve desde las empresas? ¿Cómo se ve desde la academia la forma como el Estado está dando estos pasos? Bueno, ese es el tema hoy en la Mesa Verde. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Ana Inés Torres, ingeniera química, docente grado 3 del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de la República. Jorge Ferreiro, ingeniero industrial, que junto a Juan Tomasini lidera el equipo de hidrógeno de ANCAP. Y Fernando Scheich, ingeniero químico, socio fundador de CE Ingeniería, director de la unidad de negocios allí dedicada al hidrógeno verde. Y nos acompañan los oyentes con sus preguntas. Voy a incorporar ahora 2 o 3, pero antes
repasemos qué es el hidrógeno verde, por las dudas que alguien se haya enganchado en este momento, ¿no? Repasemos. El hidrógeno verde es un hidrógeno que se produce, digamos, por electrólisis de agua. Sí. Y para esa electrólisis usa energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. El operador pide que se acerquen al micrófono. Renovables es eólica, solar y hidroeléctrica. Bien. Y entonces pregunta, por ejemplo, Ricardo desde la audiencia. ¿Es posible que una familia genere su propio hidrógeno verde para el consumo de una casa, por ejemplo? Bueno, sí, esto lo estábamos discutiendo en la pausa. Posible es, no es recomendable, ¿no? El hidrógeno es peligroso, no lo hagan en su casa. Pero sí, se obtiene con agua y poniendo 2 electrodos. No lo hagan. Bueno, no lo hagan. No lo hagan. Bueno, y acá aparece a continuación, y a raíz de ese no lo hagan, la inquietud a propósito de la seguridad en el transporte, ¿no? Sí. ¿Qué riesgos hay? En el transporte yo diría que es muy seguro. A ver, distingamos, por un lado, cuando se transporta hidrógeno de un lado al otro, o cuando un vehículo funciona a hidrógeno. El gas se transporta hoy en día de un lado a otro, y el hidrógeno es un gas. O sea, no debería tener más problemas que el que tiene un gas. Obviamente es un gas distinto, es un gas más, digamos, permeable, etcétera, pero digo, hay suficiente experiencia en transportar gases. Ahora, transportar gases en vehículos también hay experiencia, sí. Con ciertas diferencias, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Jorge? 3 cositas. Primero, es un tema absolutamente maduro. O sea, en el mundo hay, digamos, decenas de miles de automóviles a hidrógeno y buses de combustible, hay buses y hay camiones. O sea, y eso hace 20 o 30 años que están circulando. ¿Ah? Segundo, una cosa importante de hidrógeno es que es un gas que es 14 veces más liviano que el aire. O sea, cualquier fuga de hidrógeno inmediatamente se va y se diluye rápidamente en la atmósfera. Entonces, el hidrógeno va a presión en esos tanques, pero esos tanques se les hacen en fábrica todo tipo de maldades habidas y por haber. Se les dispara con AK-47, se los prende fuego, se los golpea, o sea, son sumamente robustos. Pero tiene unas válvulas de seguridad por exceso de presión, por exceso de temperatura, de manera que ante cualquier inconveniente con el vehículo, rápidamente esa válvula abre y todo ese hidrógeno se ventea a la atmósfera y toda esa energía que estaba en ese tanque se disipa rápidamente. Cosa que no pasa, por ejemplo, con los vehículos a batería. Cuando uno tiene un vehículo a batería y toda esa energía química que está ahí adentro no se puede evacuar en minutos, ¿verdad? Y lo mismo un tanque de nafta o de gasoil. Hay una foto muy típica de una pérdida, de nafta en un vehículo y una pérdida de hidrógeno. La nafta cae al piso y queda ahí y se incendia el vehículo. O sea, la fuente, el combustible queda debajo del vehículo. En el caso del hidrógeno se va hacia arriba, con lo cual en todo caso lo que habría es una fuga hacia arriba y posible ignición. Pero digo, no queda el vehículo metido en el medio de la pérdida, ¿no? Aninés, ¿ibas a agregar algo? Sí, yo quisiera discrepar respetuosamente, si se puede. Se puso divertido. Ahí va, para introducir, ¿no? Diversión en el debate. Yo creo que el tema de la seguridad es válido, ¿no? Es un concern válido que bueno que está presente. Sí, es verdad que tenemos mucha historia de transporte de hidrógeno, no masivo, no en vehículos que anden en la calle con hidrógeno. Camiones y buses a hidrógeno hay hace muchos años, pero no es, hay muy pocos. Hay 1 o 2 estaciones en el mundo que cargan unos 2 camiones de prueba. Ahora, hay otras soluciones también. A ver, habíamos hablado de que estos vehículos que se van a transportar con hidrógeno son vehículos eléctricos, que funcionan con lo que se llama las celdas de combustible, ¿sí? Que uno le alimenta hidrógeno. Se están diseñando celdas de combustible que pueden utilizar otras cosas que no sean hidrógeno, por ejemplo, etanol, que bueno, si queremos ir a un mundo verde va a tener que ser etanol también producido con este hidrógeno verde. Pero ahí también está la importancia, ¿no? Bueno, en la academia, nosotros dentro de Facultad de Química, hay 2 grupos que estudian celdas de combustible y estudian también celdas de combustible que utilizan alternativas al hidrógeno, justamente pensando, ¿no?, en un futuro en donde se pudiera utilizar en vehículos particulares y bueno, masivamente, ¿no? Claro. Y que un choque, no cause una explosión tremenda. Sí,
Y esos otros sistemas, esas alternativas al hidrógeno gaseoso comprimido, también simplifica mucho todo lo que es el almacenamiento y el dispensado. Porque el surtidor de hidrógeno comprimido es un surtidor complejo porque hay alta presión, etcétera. El otro es un surtidor mucho más sencillo, ¿no? Bien. Yo quiero discrepar un poquito. A ver, siga. No, es verdad que estamos en los inicios, eso estamos de acuerdo. Pero no son 1 o 2 estaciones cargando 1 o 2 camiones. Solo en Alemania hay más de 100 estaciones con que cargan hidrógeno. Y a nivel mundial yo creo que 500. Sí. Y crece todo el tiempo. Y, ¿100 de cuántas? ¿En porcentaje cuánto sería? No. Es un porcentaje ínfimo. Claro, eso fue lo primero que dije. Estamos de acuerdo que son pocas porcentualmente, pero todo depende del momento temporal que uno haga el corte. Creciendo muchísimo. Y el manejo, en Noruega se manejan buses a hidrógeno hace muchos años. Lo que quiero es desmitificar, o sea, no generar un pánico, que el manejo del hidrógeno gas para transporte hace mucho tiempo que se hace y tiene normas de seguridad estrictas que en los países desarrollados se cumplen, y han habido escasísimos accidentes hasta ahora. Claro, porque también hay pocos. Bueno, en proporción estoy hablando. Entonces, me parece que lo que digo es que no hay que tenerle un poco de miedo. Aparte es un tema que por lo pronto entendemos que se va a venir. Entonces, que hay que atender la seguridad, no tengas duda. Sin duda. Sí. Es un gas. Sin duda que se viene y sin duda que estamos en un momento de transición. Pero no hay que quedarse acá. Y también quiero pensar más adelante que van a surgir otras alternativas. ¿Y Uruguay está primereando en esta materia? ¿Está ubicado bien en esta carrera en el mundo? Sí. Yo creo que estamos muy bien porque hemos apalancado una cantidad de cosas que ya teníamos. O sea, cuando uno dice, bueno, la matriz energética es 97% renovable, ya, digamos, te reciben con otra cara. Ajá. Ya partís muy bien. Y segundo, digamos, la otra cosa buena, digamos, de Uruguay es que hemos arrancado muy pronto con este programa integral, ese programa que digamos, se lidera desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que se llama el programa H2U, que es H2 Uruguay, digamos. Y ese programa tiene como 3 grandes patas. La primera pata es hacer un piloto para transporte pesado, con buses y camiones, precisamente para socializarlo, para que la gente lo vea circulando por la calle, para que los choferes lo usen, para que la gente lo vea, y viéndolo, digamos, sea parte del panorama habitual como hoy son los ómnibus diésel y los camiones. Esa es la primera pata y es media inmediata, digamos, probablemente sobre el fin de este año. ¿Sobre el fin de este año tendríamos esa circulación ya? No. Se empezaría el proceso para, digamos, un proceso ahí competitivo para conseguir un paquete que es un ecosistema, además. O sea, es la producción de hidrógeno, los vehículos a hidrógeno, el dispensador y las empresas transportistas que lo usen. O sea, las empresas o consorcios que se presenten tienen la solución completita. La segunda pata es H2U onshore, que es todos los desarrollos de hidrógeno que se puedan hacer en tierra, y la tercera pata es H2U offshore, todo el desarrollo en el mar. Ahí sí somos muy novedosos, porque si bien hay mucha eólica offshore en Europa y en otros países, siempre es para producir energía eléctrica para mandar a tierra a la red. Aquí en Uruguay la idea es ir directamente a producir energía eléctrica offshore, pero para hacer hidrógeno para exportar. Y ahí sí creo que es una novedad. Bueno. Un tema interesante. Ya nos metemos en eso, pero Fernando. No, simplemente por el tema, complementando un poco. La matriz eléctrica es la que es 97 o 98% renovable, pero la matriz primaria, la que incluye el transporte, por ejemplo, es mucho menos renovable en Uruguay. Ahí es donde está la oportunidad. Nosotros tenemos aproximadamente un 40% todavía para descarbonizar. Que en el mundo, por ejemplo, en Europa, están todavía, como decía Ana, están descarbonizando la matriz eléctrica todavía, en Estados Unidos también. O sea, en eso sí somos... estamos en la elite, digamos. Descarbonizando la matriz eléctrica, claro. O sea, sacando el carbón de la generación eléctrica. Generación de energía eléctrica. Exacto. En eso Uruguay diríamos que casi está en el límite máximo posible, porque siempre hay cuando vos manejas renovables, tenés que tener un porcentaje de backup. Pero en la matriz de primaria, que incluye el transporte, la industria, etcétera, todas las más ramas, ahí es donde hay que descarbonizar, y por eso se habla de descarbonizar la matriz productiva, que incluye el transporte, la industria y el agro, básicamente. Esas 3 cosas son las que Europa está tirando un poco del carro para hacerlo en Europa, pero para eso no les es suficiente los recursos que ellos tienen, con lo cual van a necesitar importar este tipo de, llamémosle combustibles, pero no son técnicamente combustibles. Y ahí levanta la mano Uruguay. Uruguay y otros más, ¿no? Hay que estar atentos porque no estamos solos en esa carrera. A decir verdad, tenemos que acelerar un poco. Si bien en el contexto regional Chile nos lleva
a mi entender, un año de ventaja, más o menos, siempre van un poquito más adelantados, han empezado un poco antes, tienen unos recursos muy interesantes y tienen ya una experiencia piloto, pero Uruguay puso, con esta experiencia piloto y el tema del offshore, puso a Uruguay en el mapa. Es decir, cuando uno va a cualquier foro y habla de los proyectos pilotos, de los países que están preparándose para el tema de hidrógeno, aparece Uruguay siempre, sumado a la hoja de ruta del hidrógeno verde que se está haciendo en este momento en Uruguay, por una consultora internacional, y que va a estar en breve pronto, que eso es otro insumo muy importante, ¿no? ¿Qué es la hoja de ruta? Y todo, o sea, hacia dónde vamos y cómo vamos, que incluye, por ejemplo, el tema seguridad, que es fundamental, ¿no? Claro. O sea, no quiero quedar como que la seguridad no importa, no, sí importa, pero estaba bastante madura, no hay que inventar la rueda dos veces, digamos. No, yo un poquito nada más para complementar lo que él decía, un poco resumir, que en descarbonización hay etapas. La primera es la descarbonización de la matriz eléctrica, después la descarbonización del transporte y después la descarbonización, de calor y sistemas productivos. Uruguay es pionero en el mundo en esto, porque la matriz eléctrica ya está descarbonizada. Y Canadá, Europa, Estados Unidos, como hablábamos en la tanda, todavía están tratando de descarbonizar la matriz eléctrica. Entonces nosotros somos los primeros de ir al transporte. Sí. Estamos en el transporte, sí. Sí. Bueno, eso, que en Inglaterra se utiliza el carbón para producir energía eléctrica, el carbón directamente, ¿no? En Polonia también, en Alemania también. Canadá, en Estados Unidos, en acá también. Chile también. Bueno, Chile, claro. Pero ya anunció que las va a desactivar, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, veamos esta iniciativa de ANCAP, sobre todo la que busca fomentar la inversión privada en granja eólica offshore. Bien, allí digamos... Esto debe de haber desconcertado mucho a los uruguayos. Desconcertó. ¿Qué estamos haciendo? Y si no uruguayo también. ¿Qué es eso? Porque todos habíamos conocido ejemplos de granjas eólicas en Europa, en fin, lo veíamos como algo exótico y ahora resulta que nos proponemos tener por lo menos una, pero no solamente tener una granja eólica en el mar, sino destinada a producir hidrógeno verde. Bueno, esto, digamos, la base de esto es que ANCAP, digamos, es una empresa que, digamos, tiene como una fecha de caducidad en su negocio central de hoy. Su negocio central son los fósiles, la refinación, eso tiene una fecha de caducidad. 10, 20, 30 años, y después, ¿qué hacemos? Entonces, viendo que el mundo va por ese lado y que, como decía Fernando, muchos países van a necesitar mucho más hidrógeno del que se necesita, o lo que pueden producir, hay un potencial de exportación muy grande. Por otro lado, hay un potencial de renovables en Uruguay para hacer grandes cantidades de hidrógeno offshore. Y por otro lado, para complementar esto, ANCAP tiene ya una experiencia muy importante en su sector de exploración y producción, donde trabajó precisamente en adjudicar bloques para la prospección de petróleo y gas en el mar y en la plataforma continental. No con mucho éxito que digamos. No hemos logrado sacar petróleo de ahí. No hemos logrado forzar, porque eso siempre pasa, porque en esos temas exploratorios la chance de pegarle era 10%. Es muy baja. Pero esa chance a las empresas les servía. Invirtieron más de $1.000 millones y hicieron un pozo. O sea que funcionó, no logramos, pero bien. Ahora, tenemos toda esa expertise enorme en el offshore. Entonces, ¿qué era? Rápidamente pudimos apalancar toda esa experiencia, pudimos apalancar todo el conocimiento de las empresas petroleras, de las empresas de energía, todos los conocimientos de los contratos petroleros, y cambiando lo que haya que cambiar, los adaptamos para la parte eólica offshore para producir hidrógeno. Entonces logramos en muy pocos meses tener prácticamente una propuesta muy interesante que vamos a poner a consideración de las empresas. Bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Un poco más de detalle. Más detalles así, o sea, se estudió todo el mar territorial y se dijeron, ¿cuáles son las mejores zonas y que no tienen interferencias con otras actividades? O sea, ¿Cuáles son las mejores zonas desde el punto de vista del viento? Del punto de vista del viento. El viento es muy parejo y muy bueno, o sea que prácticamente cualquier zona funcionaría. Las otras consideraciones que hay que tener en cuenta son los canales de navegación, que hay que evitarlos, los cables de fibra óptica, hay que evitar interferencia con las actividades de pesca, todo lo demás. Entonces, se superpusieron varios layers en un mapa y tratando de evitar todas esas interferencias, se detectaron 2 regiones posibles. Y esas 2 regiones son un poco diferentes. Unas de aguas bastante someras, 20, 30 metros de profundidad, que es, digamos, la forma más barata de colocar molinos hoy, porque uno coloca el molino en el mar, pero lo apoya directamente en el fondo. Es como una columna que se hinca en el fondo. Entonces es la tecnología más barata. Entonces tenemos una zona más o menos de 2.000 kilómetros cuadrados, próxima a la costa, con esas características. Y después tenemos otra zona más lejana de la costa, unos 100 kilómetros,
donde las profundidades son de 50 metros más o menos, que también se pueden hincar al fondo, y ahí tenés otros 2.000 kilómetros cuadrados. En los dos casos, entonces, los aerogeneradores irían hincados en el fondo del mar. Claro, exactamente. Que es la tecnología que hoy por hoy es más común y más accesible. También hay tecnología flotante. Ahí está. Acá no estaríamos hablando de plataforma flotante con una granja eólica arriba, ¿no? No, eso iría para más adelante. Identificamos zonas en ese sentido, pero van a venir más adelante en el tiempo. Pero por ahora nos focalizamos en esa. Y esas dos grandes regiones, a su vez, se dividen en bloques para que haya un procedimiento competitivo. Se ofrecen varios bloques, las empresas hacen propuestas, y la que haga la mejor propuesta por el bloque, bueno, se le concede con un programa de trabajo, una cantidad de compromisos. Porque son todos muy similares a los de la empresa petrolera. A diferencia del petróleo, donde tú decías que hay poca chance de encontrar petróleo, acá el viento es seguro. Acá no hay riesgo. El viento está siempre. Sí. A mí me gustaría agregar algo ahí, Fernando, importante para poner en contexto el horizonte temporal y para tirar un poco de pimienta también acá en la mesa. A ver. Hay que tener en cuenta que aproximadamente hoy en día un megavatio instalado offshore cuesta 3 veces, ¿estamos de acuerdo? 3 veces lo que cuesta un megavatio instalado onshore, ¿ok? Un megavatio instalado en tierra, una granja de estas, una granja eólica por cada megavatio instalado, más o menos, si en tierra cuesta, vamos a poner $1.000 el kilovatio o $1.000.000 el megavatio, en offshore cuesta 3 millones. Algo parecido pasa con el costo operativo, o sea, con el mantenimiento, en esas proporciones. Quiere decir que hoy en día, y el viento es mayor en el agua, es decir, el viento sopla más en el agua, es más parejo no, sí, probablemente sea más parejo, pero lo que llama el factor de planta es, digamos, si en el tierra es 45%, se mide así, el factor de planta, en el mar es 55%, 57% aproximadamente. Quiere decir que hoy en día no compensa, si fuera a instalar hoy la granja offshore, no compensa, por más que tenga más viento, no compensa por el costo de capital de la inversión inicial, o el repago se hace larguísimo. Entonces la carrera es a que se apunta, y decime si estamos de acuerdo en la visión, a que el precio de la instalación offshore baje más rápido de lo que está bajando el onshore, y que en algún momento se encuentren, o por lo menos se hagan similares. Lo que se busca en esto es que el costo del hidrógeno, de cada kilo de hidrógeno, sea más barato. Claro. Entonces, en algún momento se tienen que encontrar esas dos curvas. Por eso creo que hay que poner arriba de la mesa que esos periodos de prospección que se le van a dar a las empresas tienen que ser extensos. Digo, lo estoy mirando también del lado empresarial, ¿no? Si yo, empresario, me ofrecen un lugar para prospectar una granja eólica offshore y me dan 2 años para hacerlo, seguramente no me interese, porque en 2 años no va a pasar no se van a juntar esas curvas, pienso yo. Ahora, si me dan 8 años, es probable que sí. Digo, para poner en contexto temporal, que no quiere decir que una vaya en contra de la otra. Se pueden hacer las dos, lo único que seguramente una vaya a ir primero que la otra. ¿Okay? Pero hay que empezar ya. Eso es totalmente así. Hay que empezar ya, porque este es el momento en que los grandes intereses, las grandes empresas multinacionales están buscando los mejores lugares del mundo para ir y reservarlos de alguna manera y colocarse allí. Este es el momento. Además, esto se busca con 8 o 10 años de anticipación. Sí. O sea, bueno, lo que tú decías es verdad. O sea, el programa ANCAP, el cronograma, tiene varias fases de 2 años. Para la fase productiva no podría ser antes, quizás dentro de 8 años. Claro. Hay varias fases anteriores. Ana Inés, ¿quiere agregar algo? No, sí, estaba escuchando atentamente cómo es. Y ya voy con ella, pero para tener algún detalle más, porque me imagino que la ansiedad del oyente va por este lado. Bueno, ¿y cómo es el proceso? A ver, llevado en términos bien concretos, ¿cuándo tendríamos la primera granja eólica offshore produciendo hidrógeno verde ahí en las costas uruguayas? No creo que antes de, digamos, 8 o 10 años, pienso yo. Pero, pero 8 o 10 años. Hay que empezar antes. Hay que empezar antes. Porque, solo para otra cosa de contexto, en una granja onshore, cuando uno hace desde cero, de lo que se llama Greenfield, desde que se parte y hace el primer contrato con el dueño de la tierra para empezar a hacer todo el estudio, en una granja onshore, normalmente, hasta que la granja está funcionando y moviste el primer kilómetro de tu auto para ir a ver un terreno, puede llevar 4 o 5 años. O sea que tampoco es tan rápido. Quizás menos si se hace muy rápido, porque hay todo permisos medioambientales en el medio, etcétera, ¿no? Aquí lo que nosotros decimos es que esos periodos que hemos mencionado son 2 periodos máximos. Ajá. Si la empresa quiere adelantar, si la empresa consigue un buen compromiso de compra del producto y los números le dan,
la empresa puede adelantarlo siempre. Sí, esos 400 también es máximo, ¿no? O sea, Todo es máximo. Sí. ¿Y cuándo va a estar resolviendo ANCAP? ¿Cómo es este proceso hasta la toma de decisión? Bueno, el proceso es así, Hasta digamos. la toma de decisión en cuanto a la asignación. Bueno, el proceso es así. Primero, lo primero que se va a hacer ahora es ya se tiene todos los modelos de contrato, toda la información que ANCAP ya tiene, información, digamos, geotécnica, geológica, de viento, digamos, de oleaje, toda esa información que recolectó durante su campaña del offshore, ya la tiene. Lo que se va a hacer, lo que se llama un data room. Se va a invitar a todas las empresas interesadas y se les va a presentar toda esa información para que la consideren. Y para que miren los modelos de contrato y ver si se alinean, si no hay alineaciones, si hay, digamos, bueno, esto me gustaría que fuera un poquito así, un poquito más allá, y lo iremos conversando y puliendo. Eso nos va a llevar, digamos, 8 o 12 meses. Después que tengamos eso, así sí formalmente va a salir el proceso, digamos, de licitación. Y ahí esperamos que cada empresa presente su propuesta de desarrollo. La propuesta de desarrollo es completa, es decir, bueno, yo pienso dedicarle tantos años a medir el viento, tantos años a, primero a estudiar la información que ustedes ya me dieron, en un gabinete sin ni nada, después un segundo paso, voy a medir realmente el viento durante un par de años, luego probablemente quizás tenga un par de años para hacer un piloto, a ver cómo funciona. En cada momento de eso la empresa va evaluando y se puede ir cuando quiera y devuelve el bloque. O bien sigue. Finalmente, cuando tiene toda la información y su modelo comercial le cierra, ahí en ese momento, digamos, ahí sí puede empezar el periodo de instalación de los molinos y la producción. Y ahí se le van a dar 2 periodos de 25 años más o menos, que es lo que normalmente es el ciclo de vida de un parque eólico offshore. Bien. Estamos hablando de una granja. Hay esas 2 regiones, dos regiones una y, cada son, una, pues. claro, y cada una tiene 2.000 kilómetros cuadrados, así que entonces son 4.000 kilómetros cuadrados. Y si hacemos una estimación por cada 500 kilómetros cuadrados, uno sacaría 100.000 toneladas de hidrógeno por año, hicimos los números, así que si usáramos el total de los bloques y todos produjeran, serían 800.000 toneladas por año, que ya es un número importante a nivel mundial. Iba a decir, ¿cuántos permisos claro, la pregunta es decide? ¿cuántos van a ganar esa licitación? Claro. Bueno, el asunto es así, los bloques se ofrecen y las empresas tienen que presentar una propuesta que tiene 3 condiciones. O sea, la primera condición es cuál es el plan de trabajo que van a realizar, eso se puntúa. Luego, cuál es el profit para el Estado, porque el Estado está concediendo un recurso, entonces hay un profit para el Estado. ¿Cuál es el profit que le piensan dar al Estado? ¿Cuánto le van a pagar al Estado? ¿Cuánto le van a pagar al Estado? Eso también se puntúa. Y finalmente, hay un porcentaje de asociación para ANCAP, que eso la empresa propone, por ejemplo. En mi propuesta digo, bueno, yo a ANCAP le ofrezco, o al Estado uruguayo, a través de ANCAP le ofrezco hasta un máximo de 15% de participación en esto. El Estado uruguayo y ANCAP no están obligados a aceptar ese. Están obligados, pueden tomar cualquier cosa entre 0 y 15. Pero se implica poner. Claro, pero digo, pero esa discreción de ANCAP y del Estado. En ese caso, el Estado tiene que poner, tiene que invertir. Pero si quiere, si quiere. no, puede ser 0. Ahí está. Claro, puede ser 0. Bien. Ahí está. Entonces se suma todo eso y ahí en base a eso se adjudica, digamos, si hay, por ejemplo, varios interesados para un bloque, se adjudica en el que da la mejor ecuación. Y por otro está el proceso para granja eólica onshore. Esos son aparte, sí, pero esos no se van a seguir, no van a seguir este mecanismo. Este mecanismo es solo para el offshore. Bien. Ahora sí. No, a mí me Ana quedó varias dudas de lo que estabas comentando, digo, porque las granjas estas offshore van a producir electricidad. Sí. ¿Y el hidrógeno? Ahí mismo, on-site. On-site, sí, ahí está. Sí, está en el atado a sitio. que pidan on-site. Claro, On-site tiene que... La idea es que, digamos, embarcar hidrógeno luego en barcos grandes requiere una infraestructura portuaria. Uruguay no la tiene, no tenemos una infraestructura para grandes barcos o aguas profundas. Entonces, la lógica y lo que es más económico del proyecto es poder producir la electricidad costa afuera, el hidrógeno ahí mismo costa afuera, y ahí mismo cargarlo en los barcos y despacharlo. Hay sistemas que se llaman en petróleo Floating Production Storage and Offloading, que se usa mucho. Son todos los pozos de petróleo que están en el mar, envían ese petróleo a un barco grande que está en la superficie, ahí se separa el petróleo del gas, se acondiciona, se guarda en el tanque del barco y luego llegan otros barcos, se amarran a él y se cargan. No necesitas puerto. Algo parecido ocurriría con esta infraestructura. Esa es nuestra apuesta. Ajá. Ahí está, no solamente la granja, o sea que la granja y la producción. Exacto. La granja, y la ahí está, la granja de generación de energía eléctrica, la producción de hidrógeno y el despacho para que se vaya. Y eventualmente ese beneficio para el Estado también para ANCAP podría venir por parte de decir, dame parte del hidrógeno y lo vuelco al mercado interno. Eso me parece interesante. Bien. En especies, digámoslo así.
Antes de cerrar este tramo y de ir a la última parte, ¿por qué ANCAP actúa como promotor de inversiones y no como productor en sí mismo del hidrógeno verde? Bueno, esto tiene que ver con lo que dijo Fernando hace un rato. O sea, el monto de las inversiones acá son absolutamente siderales, digamos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Ah, bueno. Miles de millones de dólares. ¿Qué número podrías manejar? Entonces, ¿qué pasa? Una granja de estas. No. ¿Cuánto implica? Y sí, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, digamos, según la escala que uno quiere hacer. Si es un bloque, los 4 bloques, o sea, son miles de millones de dólares. Entonces, son inversiones que incluso son del orden de las que se hace hoy en petróleo y en gas. Si uno quiere hacer un desarrollo de petróleo y gas, son ese tipo de inversiones. O sea, es una inversión, digamos, similar a UPM2. Exacto. De UPM2 para arriba. Exacto. Entonces, evidentemente, el Estado no está en condiciones de hacer ese tipo de inversiones y asumir ese tipo de riesgos. Entonces, todo esto es a cuenta y riesgo, digamos, del inversor. El Estado no corre ningún riesgo en esto ni pone nada. Si se demuestra la comercialidad, el Estado o ANCAP, por un porcentaje que podrá decidir, podrá asociarse, digamos, y ahí sí tiene que poner y recibir del beneficio que se produzca. Uh-huh. Por eso ANCAP en realidad es un agente de promoción del Estado, pero no va a hacerlo directamente ANCAP. Bueno, enseguida retomamos con las últimas preguntas de los oyentes, con el papel de la academia. Bueno. ¿Qué es esto de una red académica de hidrógeno que se ha creado hace pocos meses, por ejemplo? Cuando presenté en el comienzo de esta mesa a los integrantes del panel, dije Ana Inés Torres, ingeniera química, docente de grado 3, Instituto de Ingeniería Química, Universidad de la República, miembro de la Académica del Hidrógeno en Uruguay. Es momento de explicar qué es esto, ¿no? ¿Cómo está colaborando la academia en este desarrollo? Bueno, primero explicar un poco qué es la red. La red es la Red Académica para la Promoción, Investigación y Desarrollo del Hidrógeno y Descarbonización del Uruguay. Tenemos un título largo y le pusimos como acrónimo Red H2UI, para hacerlo más cortito. Y en español. Eso sí, en español. En español. Green Concern Offshore Profit. Hay oyentes que se quejan de tanta palabra en inglés en esta mesa de hoy. Bueno, le pusimos Red H2UI, tiene un nombre en español. Somos básicamente 18 investigadores de 3 instituciones distintas. Tenemos UDELAR, UTEC y IPSE, varias facultades presentes. Investigamos en distintos aspectos de la producción, almacenamiento, utilización de hidrógenos y derivados. También tenemos investigadores que están en la parte de marco regulatorio y bueno, estamos altos y creciendo, ¿no? Queríamos incorporar gente también con la perspectiva más de economía, más de negocios. Es una red que está en formación. ¿Cómo nos nucleamos? Bueno, a través de la primer presentación que hubo de H2UI por allá por mayo, nos dimos cuenta, bueno, nosotros en la academia... Una cosa es H2UI y otra cosa es H2U, ¿no? H2UI, la primera presentación de estas ideas que fue en mayo. Bueno, somos en la academia básicamente todos nos conocemos o directamente o porque nos evaluamos los proyectos unos a otros y dijimos, bueno, nosotros hace 10 años por lo menos que estamos investigando en el hidrógeno, ¿cómo es que no estamos? ¿No? ¿Cómo es que no estamos participando? Entonces nos empezamos a nuclear entre nosotros y mantenemos reuniones, hacemos webinars internos y bueno, algunas de las cosas, ¿no? Que por ejemplo ahora en esta mesa que está presente McKinsey, que es una consultora, hay un investigador que fue invitado y vamos discutiendo los temas que van surgiendo entre nosotros y se nos generan varias dudas, ¿no? Desde nuestra perspectiva, el sentimiento es un poco de que el conocimiento que se ha generado y que ha generado el país, ¿no? A través de financiación de fondos sectoriales de energía desde el 2009, está siendo un poco subutilizado en este caso. En la academia no estamos participando activamente en estos lugares donde se están tomando las decisiones. Pero bueno, sí brindamos. No hay suficiente diálogo, no hay suficiente intercambio con el gobierno o con las instancias de gobierno. Claro, no hay institucionales. Sí tenemos diálogo. Bueno, yo le decía con Ferreiro, no sé, hemos discutido el año pasado, hacemos webinars y les presentamos los resultados de nuestra investigación en hidrógeno.
Por ejemplo, bueno, cuando se reciben, ¿no?, estudiantes de maestría, invitamos a gente de afuera de la academia, del gobierno. Del gobierno hablamos de ANCAP, MIEM, ¿no? UTE para ingeniería química no está tan cercano, pero sí los invitamos a empresas privadas en los casos que corresponde. También tenemos proyectos con empresas privadas, pero bueno, no hay canales, como se dice, que sean oficiales, es más bien impulsos personales y contactos personales que se van, que nos vamos acercando. Sí. Pero no hay un gach del hidrógeno. Y si estamos hablando de una estrategia a futuro que va a tomar el país de ir hacia un lado o al otro en el tema de descarbonización de transporte, capaz que estaría bueno, sí, ¿no?, juntar. No sé qué puede contestar Jorge. Él no es el presidente de ANCAP, no, ni mucho menos el ministro de Industria, Energía y Minería. Es quien está a cargo del proyecto hidrógeno en ANCAP. Entonces, ¿qué dice de la, no sé, falta de comunicación, divorcio? Bien, no es que sea divorcio. A veces lo que puedo decir, digamos, quizás es que a veces esto va tan rápido que a nosotros mismos nos supera un poco. Nosotros somos un grupo muy reducido dentro, digamos, por ejemplo, dentro de ANCAP somos 2 personas full time nada más y algunos colaboradores part time. Y eso es todo. Del lado de UTE creo que no hay más que eso, y el ministerio creo que anda por ahí también. Entonces, como que a veces en el día a día y la vorágine y la millada de cosas se nos pasan estos temas, pero no es que no los tengamos presentes. O sea, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por ir incorporándolo y están dentro, digamos, de los planes. A veces la vida nos pasa por encima, esa es la verdad. Digo, no nos pasa totalmente por arriba el agua. Y las urgencias y los temas y las presentaciones, y bueno, fue el ministro a Abu Dhabi a Dubái, perdón, y tuvo que presentar y hay que armar la presentación y esto y así, bueno, entonces un poco en esa vorágine se nos pasa un poco, pero tuvimos contacto con la gente de electroquímica, con la gente, con Sinola, con varios, o sea, con todos los que podemos, pero bueno, definitivamente hay que seguir profundizando. Y pregunto, ya que de coordinaciones hablamos, con la iniciativa anterior en esta materia, la que es en el gobierno pasado, con Marta Jara como presidenta de ANCAP, se encaró del plan Verne, ¿no? Se llamaba Verne. Sí. ¿Qué tipo de sinergia hay? No, Verne lo que hizo fue cambiar de nombre y modelo de negocio. O sea, Verne era este mismo proyecto que contamos de piloto para transporte pesado, pero en aquel momento era ANCAP quien iba a hacer la inversión. Ajá. En la planta de producción de hidrógeno. Los vehículos se iban a venir por el sector privado, por otro lado. Cuando cambió la administración, digamos, un poco desde el ministerio, el lineamiento fue, esto se hace, digamos, desde el sector privado con apoyos, digamos, incentivo del Estado. Esa línea es general para todos los proyectos de 8, su piloto, onshore, offshore, todo es inversión privada con apoyos e incentivo del Estado. Bueno, se nos está terminando el tiempo, por supuesto que de los oyentes hay muchas preguntas y observaciones, por supuesto que ustedes deben tener ahí subtemas o aspectos que habría que incorporar. Fernando, ¿qué dirías? Justamente dejando la puerta abierta para próximas instancias. ¿Cómo sigue esto si lo miramos más globalmente en Uruguay? Bueno, primero aclarar un tema que decía Jorge, importante, que además de todo eso que el tema nos pasa por arriba, hay muchísima información que gestionar de este tema y hay que saber clasificarla, ¿no? Y separar la paja del trigo, porque es una locura. Y muchísimos eventos, y bueno, ahora con la pandemia, webinar por todos lados, entonces a veces no da el tiempo para analizar todo. Desde el rol del privado, lo que está haciendo Uruguay creo que son los pasos correctos, es decir, mostrarse como una plaza muy atractiva para inversión, porque esto en definitiva lo puede hacer el público o el privado, pero en general son inversiones gigantes, ¿tá? Y en el caso de Uruguay lo superan, entonces seguramente son los privados. Ese es el rol de nuestro, es captar esas inversiones. Y el Uruguay tiene 3 o 4 características. Una es la fuente de carbono biogénico, la otra es el tema agua, es importantísimo. Para que ustedes tengan una idea, en el norte de Chile el agua es en el desierto, solo del mar se va a poder tocar, o en Marruecos, que es un gran... Desalinizar. Claro, desalinizar. Es decir, Marruecos, por ejemplo, que va a ser se dice que va a ser el proveedor más importante cercano a Europa de hidrógeno verde, o uno de ellos,
no va a poder usar agua más que del mar, desalinizarla, ¿no? O sea, no tiene una fuente de agua dulce, porque no puede ser suplantar el agua potable, sino quienes van a comprar este hidrógeno verde o estos derivados de hidrógeno verde no van a aceptar que el agua que se use para la electrólisis, y por favor no confundir con hidrólisis, que se menciona por ahí, el agua que se usa para la electrólisis no puede ser agua que se podría utilizar para consumo humano. ¿Okay? Entonces, el Uruguay tiene varios factores interesantes para eso. Tiene que acelerar un poco. Se está trabajando mucho. Y esto sale solo si están los privados y los públicos y la academia en conjunto. O sea, no va a salir ni solo por los privados, ni solo por los públicos, ni solo por la academia. Clarísimo, ¿no? El hidrógeno verde, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? Uruguay en esta materia, ¿cómo se coloca en el escenario mundial? De eso queríamos discutir esta mañana en la Mesa Verde. Y para esa charla nos han acompañado Ana Inés Torres por el lado de la Academia, Jorge Ferreiro por ANCAP y Fernando Scheich desde el sector privado por la empresa SEG Ingeniería, de la cual es fundador. Yo les agradezco entonces a los tres y agradezco también a quienes han estado en la producción de esta Mesa Verde: Rodrigo Abelenda en lo periodístico, Manfred Steffen en el asesoramiento y las gestiones. Muchas gracias. Muchas gracias.